tiene que ver con el campo a través del cual se está transmitiendo la carga, ¿sí? Que lo llamamos la constante de proporcionalidad, ¿cierto? O también relacionado con la permitividad relativa, que podíamos trabajarla en el aire o a través de cualquier medio y hallar ese valor. Entonces, la fuerza está relacionada con esa ecuación que hablábamos de la ley de Coulomb. Cuando hay un campo, pues yo puedo medir la intensidad de ese campo y está relacionado con las fuerzas que interactúan en ese campo, proporcional o equivalente a la carga de cada uno de los electrones o protones que hay en ese campo. Entonces es una relación entre las fuerzas y las cargas que interactúan en ese campo, en ese espacio, ¿sí? Donde se encuentran dos cargas que pueden estar cargadas positiva o negativamente. Entonces, ahí se forma el campo eléctrico. Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya un campo eléctrico? Dos cargas que interactúen, ¿sí? Donde hay unas fuerzas y se generan, digamos que, unos elementos de tipo vectorial que van a representar ese campo eléctrico, unas flechas, es decir, que tienen cola, que tienen cabeza, y esa cabeza me va a indicar el sentido o la dirección de esas fuerzas, que si son positivas van a ser radiales y salientes, y que si son negativas van a ser radiales y entrantes. ¿A qué? A la carga sobre la cual yo estoy trabajando. Eso para determinar el sentido de la carga y del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la representación o cómo puedo visualizar yo el campo eléctrico? A través de unas líneas de fuerza que van a tener un sentido, que van a tener una magnitud y una dirección, es decir, que las puedo representar a través de vectores, ¿sí? Esas líneas pues pueden ser infinitas, simplemente me van a explicar que cuando interactúan dos cargas, pues se forma un campo eléctrico. Para nosotros estudiar el campo eléctrico, trabajamos con una carga de prueba. Esa carga de prueba es una carga muy pequeñita que no me va a alterar las condiciones físicas del campo eléctrico. Yo simplemente lo que quiero es establecer como un patrón, unos parámetros para determinar la condición física de ese campo eléctrico, ¿sí? Para reconocer la fuerza, para reconocer la intensidad de ese campo eléctrico. Más adelante vamos a ver lo que es el potencial del campo eléctrico, que es la capacidad que tiene esa carga para atraer esos electrones. Entonces, tiene que ver con la magnitud de la fuerza que me ayuda a poder, me ayuda a atraer esos electrones o esos elementos que me pueden aportar carga a través de ese campo dieléctrico. Generalmente esa carga de prueba es puntual, es positiva, es muy pequeña para que no interfiera o altere los valores del campo eléctrico de la carga que estoy analizando. Entonces el tema que vamos a revisar hoy es cómo podemos nosotros calcular la intensidad de ese campo eléctrico, que vuelvo y les repito, está relacionado con la magnitud de la fuerza que tiene cada una de esas cargas, ¿sí? Es como una proporción. ¿Qué tanta fuerza para esa carga determinada? ¿Sí? Ese flujo electrostático se define como el número de líneas de fuerza eléctrica que pasan a través de una superficie determinada. Se simboliza a través de N. Puede ser positivo dependiendo de si salen o si entran a la carga. Y como conclusión, pues existe un campo eléctrico cuando está esa carga. Cuando interactúan dos cargas, o cuando hay una carga
de un campo eléctrico normal y una carga de prueba para yo poder medir esa intensidad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos determinar cómo podemos hallar esa intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? No, señora, dejó de compartir. No, señora. Vale, entonces ya lo... No, señora. Ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, señor, gracias. Entonces, el ejercicio dice, una carga de prueba de 2 por 10 a la menos 6 coulomb se sitúa en un punto en que la intensidad del campo eléctrico tiene un valor de 5 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Bueno, algo importante acá son las unidades que tiene la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades que vamos a trabajar? Entonces, campo eléctrico lo vamos a establecer mediante esta ecuación. Entonces, vamos a definir E, está como pequeño. Vamos a definir E como intensidad de campo eléctrico. Esa va a ser E, intensidad de campo eléctrico, que es el tema que estamos viendo. Y las unidades de la intensidad del campo eléctrico, al ser una relación entre la fuerza y la carga, pues me van a dar en newton sobre coulomb. Newton, que es la unidad de fuerza, y coulombs, que es la unidad de carga. O sea que esta ecuación la voy a plasmar de este modo. Intensidad de campo eléctrico igual a la fuerza, ¿sí? Sobre la carga. Esa fuerza es la misma fuerza que revisamos en la clase pasada. ¿Cuál es la intensidad de esa fuerza? Que podíamos calcular con K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, al colocar, digamos que el valor de la fuerza y en vez de fuerza, colocar lo que representa K por Q1 por Q2 por R cuadrado, si nosotros la colocamos acá, pues lo que vamos a hacer es que esta ecuación quede K por Q sobre R cuadrado, porque vamos a eliminar una Q con esta Q. Entonces, de esa manera determinamos la intensidad del campo eléctrico, es decir, que podemos utilizar esas dos ecuaciones. La ecuación de fuerza sobre Q, ¿sí? Cuando ya tengo el valor de la fuerza sobre el valor de la carga que yo estoy evaluando, o puedo utilizar también esta ecuación que es K, que es acá, yo ya sé que es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Acá está, constante de proporcionalidad, que sus unidades son newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que si está en el vacío es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿cierto? Q, que es el valor de la carga, que va a estar en coulombs, ¿cierto? En unidades del sistema internacional. Y R, acá es R pequeñita, que es la distancia a la que está separada. Si estoy solo, con esa carga de prueba, generalmente, ¿sí? O si me dan un punto específico donde debo evaluar esa carga, pues la distancia hasta ese punto específico. Cuando yo voy a revisar la intensidad del campo eléctrico, voy a obtener un valor absoluto. Es decir, que si la carga es negativa o positiva, siempre voy a tener una intensidad de campo eléctrico positivo. Es un valor absoluto, ¿de acuerdo? No como pasaba en la fuerza, que yo sí debía tener en cuenta el sentido y la dirección de las cargas para poder determinar también el sentido y la dirección de la fuerza, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso es en valor absoluto. Y puedo utilizar las dos ecuaciones, la que yo crea que es más conveniente de acuerdo a las variables que me plantea el ejercicio, ¿sí? Darían, si yo tuviera los dos modos de resolverla, las variables para resolver en cualquiera de las dos tendría que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí está cada uno de las respuestas, digamos que a las variables de estos modelos o estos algoritmos que me permiten a mí determinar cómo calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a volver a revisar el ejercicio. Dice que una carga de prueba de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces vamos a colocar en el otro lado los datos, ¿cierto? Del ejercicio. Entonces, ese dato de 2 por 10 a la menos 6 coulomb es el valor de ¿quién? El valor de la carga, ¿cierto? Que yo voy a estar evaluando. Entonces lo voy a colocar acá. Y lo voy a colocar pues en notación exponencial. Siempre con las unidades que yo vengo trabajando. Dice, se sitúa en un punto en que la intensidad del campo eléctrico, o sea que me está hablando de quién, de E, ¿sí? En que la intensidad del campo eléctrico tiene un valor de 5 por 10 a la 2, 5 por 10 a la 2, newton sobre coulomb. ¿Cuál es el valor de la fuerza que actúa sobre ella? O sea, sobre la carga de prueba. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que despejar. ¿Cuál de las dos ecuaciones me sirve para resolver el ejercicio? La primera ecuación, que es la ecuación más sencilla, donde digo que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Como mi duda es la fuerza, entonces voy a despejar fuerza. Es decir, que tendría que multiplicar la intensidad del campo por, ¿cierto? La carga. La carga. Ajá, muy bien. Entonces voy a colocar por la carga minúscula. Entonces digo que esa fuerza es igual a la intensidad que me están diciendo que es de 5 por 10 a la 2. Por, ¿cierto? Q por 10 a la menos 6 coulomb. Y ahí pues ya obtendría mi respuesta. Trabajo los valores y trabajo las unidades. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? Los señores y las señoritas de la calculadora. 1 por 10 a la menos 3, profe. Gracias. 1 por 10. Muy bien. A la menos 3. ¿Qué unidad? ¿Qué unidades nos da ahí? Newtons. Muy bien, newtons. Y está bien porque ese es el valor de la fuerza. Entonces ahí estaría resuelto nuestro ejercicio. 1 por 10 a la menos 3 newton sería la fuerza que actúa sobre esa carga. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? En este ejercicio lo único que hicimos fue
reemplazar las variables en esa primera ecuación, en esta. Ahora lo que vamos a hacer es formular un ejercicio para usar esta segunda ecuación, que como les decía, es la ecuación que vimos la clase pasada de fuerza, ¿sí? Puesta sobre esta variable, es decir, que ya no voy a utilizar fuerza, sino que voy a utilizar la equivalencia, que era K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Entonces, ¿yo qué hago? Pues voy a tener solo una Q porque se va a eliminar una del denominador con el numerador y va a quedar K por Q sobre R cuadrado, esta ecuación. Y con esta ecuación también puedo trabajar para hallar la intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a postular esa segunda propuesta, digámoslo así, de ecuación. Entonces dice el ejercicio del libro, dice calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el aire. Entonces ahí, ¿qué me está hablando? Ahí de una vez, ¿qué me está diciendo? Sí, me está diciendo que en el aire. Me está diciendo su constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿cierto? O coulomb, como les lo quieran llamar, al cuadrado, ¿sí? Entonces me está diciendo cuál es ese medio. Ingeniera, si me da el valor absoluto para hallar la permitividad relativa, ¿lo debo hacer? Claro, debes hacer igual que en los ejercicios anteriores. Si te da otra condición de transporte de la carga, entonces debes cambiar ese valor de la constante de proporcionalidad, hallarlo, ¿sí? Entonces tengo yo esta K, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, la puedo reemplazar acá, esta es la otra ecuación, recordemos eso. Luego me habla de Q, entonces dice calcular la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el aire y en el punto medio del segmento, o sea, me está hablando de la mitad, en el punto medio del segmento que une a dos cargas puntuales de 20 por 10 a la 8 coulomb y de menos 5 por 10 a la 8 coulomb. Distancia entre sí 10 centímetros, o sea que entre esta carga y esta carga hay 10 centímetros. Pero como me están diciendo que calcule la magnitud de la intensidad en el punto medio del segmento, pues entonces sería 10 entre 2, que si yo convierto eso serían 0.05 metros, ¿sí? Porque me están pidiendo que es en ese punto donde yo calcule cuánto vale el campo eléctrico, o sea que lo voy a hacer con esta distancia, AR medios, 0.05 metros, ¿sí? De los 0.10. Este dato lo vamos a quitar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues es que usted nos decía que esa constante de 9 por 10 a la 9 era en el vacío, ¿no? En el aire, ¿sí? No, en el La vacío. misma circunstancia. ¿Sí? No, pero Sí, es que, claro. o sea, usted en la diapositiva anterior decía que esa ecuación era cuando estaban en el vacío. Sí, es la misma circunstancia, en el aire o en el vacío. Listo, bueno, señora. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a evaluar son las cargas. Entonces me dice, calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el aire y en el punto medio del segmento que une dos cargas puntuales de 20 por 10 a la 8 coulomb y de menos 5. Es decir, que voy a tener que evaluar en una primera alternativa esta carga de 20 por 10 a la 8 coulomb y en un segundo escenario la carga de menos 5 por 10 a la 8 coulomb que está en ese punto a 5 centímetros, en ese punto medio. Entonces, y luego lo que voy a hacer es sumar esas dos intensidades del campo eléctrico. Eso es lo que yo voy a hacer. Digamos que esa es la manera de resolver el ejercicio, porque tengo dos cargas, ¿sí? Y yo debo revisar esas dos cargas
cuál es la magnitud, la intensidad del campo eléctrico que me están generando. Entonces, voy a tener un valor para esta carga de 20 por 10 a la 8 y voy a tener un valor para esta carga de 5 por 10 a la 8. Cuando yo tenga la intensidad independiente, voy a sumarlas y obtengo la total, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Voy a traer la ecuación. No me sirve ninguna. Voy a volverla a copiar. Entonces, E igual acá ahí está, ¿cierto? Entonces va a ser K por Q por la distancia al cuadrado. Eso sería una primera intensidad en ese punto medio. Y en la segunda, ahora sí voy a copiarla. Listo. Entonces ahí voy a obtener mis valores. Entonces lo único que tengo que hacer es generar el producto, calcular cuánto les da. La profe, que por cada carga hay que hallar la intensidad del campo eléctrico. Sí, señor, así es. $3.6 por 10 a la 20. El primero, ¿cierto? 3.6 por... ¿Alguien más le dio esa respuesta? Menos 9 por 10 a la 19. Bueno, voy a colocar el signo, pero acordémonos, o más bien no lo voy a colocar. Acordémonos que la intensidad del campo eléctrico es en valor absoluto, ¿vale? Entonces Vale. no vamos a colocar el signo. Profe, Vale. profe, ¿cuánto fue que le dio a los compañeros? Si me recuerdas, es 9 por 10 a la 9, ¿me dijiste? A la 19. Ah, ok. A mí me dio menos 1.8 por 10 a la 21. No sé si hice algo mal. A mí también me dio lo mismo. A ver, yo lo hago. Y en el Tengo, anterior, en el primero me da 7.2 por 10 a la 21. A mí también me da así, 7.2 por 10. Eso. A mí me da 3 puntos.
7.6 por 10 a la 20. A mí me da 7.2 por 10 a la 21. De pronto revisar y colocar entre paréntesis el último valor. No sé si por eso de pronto esté dando valores diferentes. A mí también me da 7.2, profe. Revísenlo y vuélvanlo a hacer a ver qué está pasando. Y el otro me da 1.8. 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la 8 sobre 0.05 al cuadrado me da 1.8 por 10 a la 21. ¿Alguien más de pronto? A mí también me da lo mismo. No sé si lo estoy haciendo mal. El primero sí me sigue dando 3.6 por 10 a la 20. No sé cómo. Sí, yo también me sostengo y me siguen dando los mismos valores. ¿Quién sabe si será la configuración de la calculadora o...? Espérate a ver si yo logro que me dé ese valor que a ustedes les está dando y descubro por qué. No, yo creo que sí es tema de la calculadora. Pues a mí en Excel me da 7.2 por 10 a la 21, profe. Sí, así da 7,2. No sé, es que me gustaría saber, pues, qué están haciendo mal de pronto para ayudarles a los chicos que no les da. No sé si es la calculadora o que, no sé. Pues, no sé, un consejo, pues para hacerlo yo diría que primero multiplique y el valor aparte lo divida por el radio. Sí, eso también hice y no, me siguen dando los mismos valores. ¿Quién sabe? No, pues yo estaba hace 8 días, no sé por qué. Colocar en paréntesis el primer valor, digamos que del numerador, como acá, ¿sí? Hasta acá. Y luego sí en paréntesis esto. Profe, ya supe cuál era el error que estaba cometiendo. Me estaba faltando elevar al cuadrado el 0,05. Ah, ok. Ahí está, sí, John, la misma. Sí, 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 ahí está el error. ¿Sí? Ya lo iba a decir, Ah, sí. Ajá. bueno, listo. Entonces ya solucionamos. Entonces quedo más tranquila. Listo, muy bien. Entonces ahora sí vamos a sumar. Porque si hay dos cargas, entonces genero el valor de la primera, el valor también ya de la segunda, o sea, con la otra carga, y luego sí puedo sumar la intensidad de los dos campos. ¿Qué unidades voy a trabajar acá? Si yo tengo Coulomb acá, tengo Coulomb acá, puedo eliminar este 2 con este de acá. O sea que me quedaría 1 abajo, ¿cierto? Y por este lado tengo, acá acuérdense que esto es metros. Ahí nos comimos la unidad o me comí la unidad. Entonces al tener metros cuadrados acá arriba, acá en el denominador también tengo metros cuadrados. Entonces estos metros cuadrados con estos metros cuadrados se van a ir. Entonces me voy a quedar sin metros cuadrados. Me voy a quedar únicamente con un newton arriba y con un coulomb abajo. O sea que mis unidades están bien. Va a ser newton sobre metro. Listo. Y ahora sí me regalan la suma de estos dos valores.
¿9? Profe, me da 9 por 10 a la 21. Eso da muy bien. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Alguna duda ahí? Profe, ¿me puede repetir por qué cada newton sobre metro, por favor? Sí, señora. Porque mira, acá tenemos newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, este newton, digamos que no hay nada con lo que yo lo pueda cancelar. Esto está en el numerador y esto está en el denominador, o sea, está abajo, como si estuviera acá debajo, ¿cierto? Entonces, al elevar yo este 0.05 metros al cuadrado, estos metros me van a quedar elevados al cuadrado en el denominador, o sea, abajo. Y acá tengo en el numerador metro cuadrado. Entonces, yo voy a eliminar este metro cuadrado con este metro cuadrado que hay en el denominador. O sea que los metros cuadrados se me van a perder, se me van. Y para coulomb, yo tengo este coulomb al cuadrado y tengo este coulomb, pero está arriba, este está abajo. Este está en el numerador, este en el denominador. Entonces puedo cancelar este coulomb con uno de estos. Entonces me quedaría un coulomb en el denominador, ¿cierto? Me quedaría sin metros cuadrados y me quedaría con un newton. Entonces sería newton sobre coulomb. Ok, sobre coulomb, no sobre metro. Esa era la duda, ¿cierto? Sí, señora, gracias, profe. Y además que esas son las unidades de intensidad de campo eléctrico, como vimos en el anterior. Esto debe ser siempre de la misma manera, newton sobre coulomb. Newton sobre coulomb. Ahí me equivoqué, pero ya está bien. Siempre entonces siempre debemos buscar trabajar en las unidades que estén establecidas desde el primer momento. ¿Sí? Si es fuerza, pues debe dar siempre newton. Si es la constante dieléctrica la que nos permite, las que nos piden buscar es newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Si es una distancia, pues debe dar en metros. ¿Sí? Listo. Siguiente ejercicio. Dice, se tienen dos cargas de 8 por 10 a la menos 6 coulomb y una Q2 de menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Calcular la intensidad del campo eléctrico, o sea, calcular AE en un punto P, este punto que está pintado acá, que se encuentra entre Q1 y Q2, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que yo quiero calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto. O sea, si yo me paro acá y para eso pongo una carga de prueba. Y puedo medir en ese punto cuál es la intensidad de este Q1 sobre este punto P y de este Q2 sobre este punto P. ¿Sí? Entonces, para eso, la distancia de trabajo van a ser estos 10 centímetros cuando yo estoy trabajando Q1 y van a ser estos 25 centímetros cuando yo estoy trabajando Q2. Y vuelvo como en el ejercicio anterior y calculo una magnitud de intensidad de campo eléctrico y otra magnitud de intensidad de campo eléctrico cuando trabajo Q1 a 10 centímetros y cuando trabajo Q2 a 25 centímetros. Luego la sumo y hallo la intensidad del campo eléctrico. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿yo qué formulo acá? La ecuación que me funciona. ¿Qué me están dando? Me están dando distancias, me están dando los valores de las cargas, entonces yo digo, pues puedo trabajar esta ecuación. Acuérdense que si no me dicen el medio, pues entonces estamos trabajando en el vacío o en el aire, ¿cierto?
digamos que el aire o el vacío es como un mundo que no tiene ningún elemento alrededor de él, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar la misma constante. Y de esa manera trabajamos la clase pasada. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, ¿sí? Que me sirve más que la de Q sobre F, porque no tengo el valor de la fuerza. Tendría que calcularlo, ¿sí? Entonces voy a trabajar es esta ecuación. Tengo una carga de 8 por 10 a la menos 6 y tengo otra carga de menos 3 por 10 a la menos 6. Esas cargas están en Coulomb y acá me hace falta entonces colocar la unidad. Listo, Coulomb. La coloqué. Y tengo para Q1, que es la de 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, 10 centímetros. Entonces voy a trabajar primero esa. Entonces voy a decir, es igual a 9 por 10 a la 9. Otra vez, Newton. Dejarlo sin las unidades y luego trabajamos las unidades aparte. Digamos que ya las reconocemos. 9 por 10 a la 9 por la carga. Entonces voy a trabajar esta primera carga, por decir algo. Por la carga y ahora sí sobre la distancia, que para Q1, que es la de 8, es de 10 centímetros. Lo que hicimos ahí fue la conversión, ¿no? Al cuadrado. Profe, en el caso de no hacer la conversión inmediatamente, sería 10 a la que O para sea, esto centímetros. De centímetros a metros, o sea, 10 a la que. por punto 0,1. O sea, 10 a la menos 1. 10 a la menos 2 Ok. por punto 0,1. Sí, 1 por 10 a la menos 2 sería el valor. Muchas gracias, profe. Bueno, no copié esta. Quiero copiarla porque voy a hacer lo mismo, ¿no? Este 9 no me va a cambiar, esta sí me va a cambiar por la otra carga, menos 3. Y la distancia, 25. Listo. Ya tengo las individuales para hallar la total, la intensidad total. Ustedes me dicen. Ay, no, perdón, deben estar mirando.
¿Cuánto les dio, chicos? Me pueden dar el primer resultado, no me tienen que dar ya el total para ponerlos acá. Profe, me dan números enteros, me dan números cerrados. La primera me da 7.200.000 newton Igual, sobre a mí también me da lo mismo. A mí también. Ya sería Correcto, profe, lo mismo. 7.2 por 10 a la 6. Perfecto. Sí, señora. Newton sobre Coulomb, profe. Sí, señor. Newton sobre Coulomb. Siempre dejo de poner esto, se me olvida. Listo. ¿Y el otro cuánto es que les dio? 2,7, ¿cierto? A mí la primera solo me dio 7.200. Pusiste esto al cuadrado, esto a la -6 y esto a la 9. Sí, señora. Profe, el otro me da menos 432.000. No, no te puedo dar eso. Sí, a mí sí, profe. Ahí les, profe, ahí les Ah, no le cambiaron la 4.000. distancia, es 0.25 al cuadrado. Da 432.000. ¿Sí? Profe, el segundo me dio menos 4,32 e a la 0,5. A la 5. 4,32. Es a la 5. 10. Pero a mí me da negativo. Menos Pero, 4. Sí, a menos 4. Menos 4, profe. Sí, es negativo. pero, ¿qué pasa con la intensidad del campo eléctrico? valor absoluto. Es absoluto. Exactamente. Listo. Pues no lo vamos a colocar el sí. Ahora sí, todos de acuerdo con los resultados. Al compañero le daba el de arriba, ¿ya lo pudo resolver? El de arriba le daba... Profe, yo tengo una pregunta. ¿No sería 7.2 por 10 a la -6? Pues 10 a la 6. Esto es punto 10. Esto es, estoy probándolo otra vez, el 8. No, Y profe, ahí queda a las 6 porque el resultado es un número entero de 7.200.000. 7.200.000. Yo A mí me cuento da positivo también. 3, 4, 5, 6. Sí, es 7.2 por 10 a la 6. Más 4.32 por 10 a la 5. ¿Cuánto daría? Profe, a mí la suma de eso me dio 7,63 por 10 a las 6. Sí. Confirmo también igual. Como 63. 7,63 por 10. ¿No? Pregunta, profe, ¿ahí se suman los resultados? Se suma, sí, señor. Para saber el total. Me da 6,77 por 10 a la 6. 7.2 más 4.32, no.
Este es por 10 a la 6 y el otro es por 10 a la 5. Ah, creo que es porque acá no lo tengo valor absoluto. Ah, ok, no. Lo está restando. Sí, exactamente. Ahora sí, ¿nos quedó todo bien? ¿O tiene alguna duda? Algo que yo no haya visto y ustedes sí. Ahí están bien las unidades. No, pues miremos, acá está la respuesta. Ahí está bien. ¿Sí? Es el mismo valor. Listo. Siguiente. Se tiene una carga puntual Q 8 por 10 a la menos 7 Coulomb. La intensidad de campo eléctrico en un punto de prueba a 45 centímetros de ella. Es lo que tenemos que calcular. O sea que tenemos que calcular a quién. Ahí. Espérate primero. Entonces acá vamos a colocar E. ¿Cuál ecuación utilizo? ¿Cuál dirían ustedes? La primera, profe. Para utilizar la primera tendríamos que tener fuerza y Mientras. tendríamos que tener... Lo que usamos en la La ecuación anterior, ¿no? sí, Sí, porque ya porque tenemos tenemos una distancia. carga, ¿no? Y una distancia. La de arriba. Con ¿ves? esto. ¿Profe está hablando? No. Ya. Entonces es K, ¿cierto? Pues no la volví a traer porque ya la conocen. Está. ¿Sí me están escuchando? ¿Ahora sí? Sí, señora. Ah, bueno. K por Q, que es 8 por 10 a la menos 7, a 45 centímetros, ¿cierto? Y ya, o sea que esa nos funciona perfecto. Necesitamos simplemente la distancia y la carga. ¿Cuánto les dio? ¿Un número raro? Sí, un número raro. 35.555.55. Sí, a mí también. Entonces, Por 10 1, al 3. 2, Sí, a mí también. o sea, 3.55, ¿sí? Coloquémoslo así, 3.55 por 10 a la que 1, 2, 3, 4, Ahí me dio ¿cierto? la 10, sí. Ah, bueno. Ahí sería. Listo. Siguiente. ¿Cuánto le dio, profe? Disculpe. 3.55 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Ay, ¿por qué me da
3,56. Porque lo que hice fue reducir el valor de los decimales, colocándolo en la notación exponencial. Ah, eso de una vez cambia, o sea, el 5 al 6. Entiendo. Profe, No, una sin duda lo que lo redondea, redondea Entiendo. el valor. profe, Entonces, eso te lo terminó con 6, porque te lo redondeó al final. profe, una cosita. Señor. ¿Será que me podrías mostrar el ejercicio anterior, porfa, para tomarle la foto? Ya, dale, muchas gracias. Bueno. Entonces, siguiente, dice, una carga puntual de 256 por 10 a la menos 6 Coulomb está sujeta a una fuerza electrostática horizontal. Acá sí nos van a dar el valor de la fuerza, cuya magnitud es 700 dinas. Eso es, para eso hay conversión desde Newton, ¿cierto? ¿Cuántos newtons equivale una dina? Toca buscar. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está situada la carga? Sabemos que el medio es el vacío. Bueno, entonces, vamos a utilizar esta. Primero lo que nos toca hacer es la conversión. Entonces, 700 dinas en newtons, ¿cuánto es? 0.007 newtons. ¿Cuánto? 0.007 newtons. O sea, 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces, ahí ya la tengo en newtons. ¿Qué más tengo que hacer? Estos 256 es la carga. Es Q. Cambia. 256 por 10. Y ahora simplemente reemplazo en la ecuación. ¿Cuánto nos da? O sea, fuerza sobre Q. Bueno, pues una pregunta, y cuando dice fuerza electrostática horizontal, o sea, ¿influye en algo ahí en la ecuación? ¿O Está simplemente diciendo el sentido que tiene, como es un vector, entonces está hablando del sentido, de la magnitud, de la dirección. no, bueno, pues, Profe, ¿por qué me da error? No sé. Algo colocaste A mal. mí me da menos 27.34375. A mí me
Me da igual, pero positivo. M positivo también. Bueno, es que la pantalla aquí se ve muy pequeñito. Yo creí que ese era un menos en el 0,007. Es 0,007. Positivo. El resultado me da de dos formas. Me da 27, 11, 32avos o 27.34, 37,5. A mí me da igual, pero por 10 a la menos 11. A mí me da 2,73 por 10 a la 1. A la -1. No, me da positivo. Positivo. Ok, sí. De acuerdo. Da 27,34. Listo. Así es, esa es la respuesta, ¿cierto? Sí, señora. Bien. Vamos a revisar este otro. Profe, ¿me podrías dejar ver el anterior un segundo? Claro que Profe, sí. a mí me dio 2000. 2000, esto es .07. Vamos a ver si lo coloco más grande. Si me dicen que es que lo tengo. 007. Sí. Los valores que están ahí, los corroboré y están. ¿Están bien? Sí. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, señor. ¿De exactamente dónde salió el por 10 elevado a la -6? Que ahora no lo tengo presente. Porque son 256 microcoulomb. Entonces, este micro significa por 10 a la -6. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno. Y pues los Newton fue la conversión de Dinas a Newton. Por eso este nos quedó .007 al hacer la conversión. Listo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Entonces toca descomponer fuerza o despejar, que recibe una carga puntual de 76 por 10 a la -6 Coulomb en un punto en el aire donde la intensidad del campo eléctrico producido por esa carga tiene un valor de 7.8 por 10 a la 2 newton sobre Coulomb. Entonces nos están dando E y nos están dando Q. Como el primer ejercicio. ¿Cuál será la magnitud? Dime. La K también nos la está dando, ¿no, profe? Sí, Porque porque dicen está que diciendo es que en el vacío o en el aire, y en el para vacío. esas dos condiciones estamos usando el mismo 9 por 10 a la 9. En un punto en el aire donde la intensidad del campo eléctrico producido por esa carga tiene un valor de 7.8 por 10 a la 2 newton sobre Coulomb. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza eléctrica si dicha carga se encuentra en parafina, oíganlo ahí, cuya permitividad relativa vale 3? O sea que ahí nos toca ¿qué?
ahí sí nos toca hallar K, o sea, nos piden las dos cosas. Primero, cuando está en el vacío. Y segundo, cuando está en parafina, donde la permitividad relativa vale 3. ¿Ya? Entonces toca resolverlo de las dos formas. Entonces la primera no la sabemos, como decía el compañero, nos están dando el medio. Entonces acá la voy a poner acá enfrente. Y voy a traer ese valor de siempre este. Fíjense que ahí si yo voy a resolver esa ecuación tengo un problema con R porque no tengo la distancia. ¿Sí? No la tengo. Ahí no la veo. Entonces voy a tratar de utilizar la ecuación de arriba. La primera, profe, yo diría sí. Ajá. Realmente creo que es más fácil. Entonces, lo que voy a hacer es despejarla de acá a fuerza. Pues voy a utilizar esta y voy a decir que esta ecuación va a quedar. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza? Entonces, fuerza igual a E por U. Igual, entonces sería E que vale 7.8. Venga, lo copio. Ya. Ya. ¿Cierto? O sea, ahí sería la fuerza. Fuerza es igual a la intensidad del campo eléctrico, ¿cierto? Por la carga. Y la carga es de 76 por 10 a la menos 6 coulombs. O sea, que quedaría Newton, estaría bien porque me daría la fuerza. O sea que tengo que multiplicar 7.8 por 10 a la 2, ¿cierto? Por 76 por 10 a la menos 6. 0.0593, ¿sí? Perfecto, profe. Listo. Profe, disculpe, el 76 microculón, esos vienen siendo Q, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Q. Y el 7 como No te entendí. ¿Y el 7,8? 7,8 es la carga eléctrica. No, la intensidad del campo eléctrico. Ah, ok, profe. Porque mira la unidad, Newton sobre Coulomb, por ahí también lo puedes identificar.
porque si fuera la carga tendría que estar en Newton. Bueno, entonces esa sería... Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto sí, bueno, en la primera ecuación sale fuerza igual a E por Q, ¿no? Si nos dan constante en el problema, ¿siempre se le agrega la constante? Si nos dan, o sea, que yo la agregue acá como en esta ecuación, no. O sea, No digamos que podría. ya en la segunda línea, la que tiene seleccionada, ya va con constante. Sí, exacto. No, acá digamos que no es determinante esta constante dieléctrica. Acá no. Ni la puedo incluir porque ni siquiera te darían las unidades. ¿Sí? Entonces no Ok. se puede incluir como así. Sé que esta me funciona para el vacío. Ahí ya la sé. ¿Sí? Ahora lo que me están preguntando es si dicha carga se encuentra en parafina cuya permitividad relativa vale 3. Entonces yo veo que la única diferencia, por ejemplo, si yo colocara el valor de esta fuerza acá, de esta fuerza de 0,5928 newton, entonces tendría que tener lo que tú dices, esta K por Q sobre R cuadrado, pero yo no tengo R cuadrado, entonces me quedaría esta incógnita. ¿Qué puedo ver yo que es diferente cuando yo utilizo el vacío o cuando utilizo una permitividad relativa? Acuérdense cómo hallábamos K. Yo decía que K era igual a 1 sobre 4 por pi por la permitividad del vacío o por la permitividad relativa, y que la permitividad relativa era la permitividad del vacío por esta constante que me dieran, que era en valor absoluto y tampoco tenía unidad. Entonces la única diferencia entre esta K y esto no es K, esto no es fuerza, esto es K, y esta K es que yo voy a dividir entre 3 esta ecuación cuando yo tengo una permitividad relativa diferente. O no siempre entre 3, sino depende del medio, ¿no? Si fuera 30, pues entonces tendría que dividir entre 30 ese valor de K. Es lo único que cambia. O sea, acá cuando yo utilizo la permitividad del vacío, y eso lo hicimos la clase pasada, cuando utilizo la permitividad del vacío, o sea, sí, yo obtengo la de 9 por 10 a la 9, que esa permitividad del vacío es esta, de 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Entonces me dicen a mí, pero si usted tiene otro medio, multiplique por el valor absoluto, o sea que acá tuviera yo que multiplicar por 3. Y si quieren pueden hacer el ejercicio. Si ustedes utilizan acá, esta es sub 0, le colocan este 8.85 por 10 a la menos 12, van a obtener 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Pero si ya ustedes tienen otro valor de permitividad, entonces van a tener que multiplicar el vacío. Ese fue el primer ejercicio de la clase pasada, por 30, por 30 no, por 3, que es ese valor que les da cuando el medio es parafina y no es el vacío. Entonces, la diferencia que yo tengo cuando desarrollo esta ecuación, digámoslo así, es que yo voy a cambiar acá. Y esa acá va a ser el mismo valor de K cuando yo estaba trabajando en el vacío, pero adicional yo voy a dividir entre 3. Entonces la manera de solucionar este ejercicio es, pues si el valor de la fuerza es el mismo, es decir, es equivalente, lo único que yo tendría que hacer para obtener la intensidad del campo magnético cuando tengo una permitividad relativa de 3 es dividir este valor entre 3, que es lo único que me cambia cuando yo utilizo una constante dieléctrica diferente. O sea, lo único que me cambia es agregar en el dividendo
ese 3 que corresponde a la parafina. Entonces, si yo estuviera evaluando en el vacío, obtendría este valor, pero si yo estuviera evaluando en la parafina, lo que tendría que hacer es la misma ecuación. La voy a copiar. Pero en este caso lo que voy a hacer es dividir entre 3, que es lo que me suma. Es lo que me suma esta variable cuando yo estoy en un medio diferente. Entonces, simplemente este 3 en el divisor. Y de esa forma podría encontrar esa respuesta. Es la única forma porque no tengo la distancia. Que en este caso, creo que ahí me salgo. Sí. Que en este caso sería igual a 0,0976. Las mismas unidades, Newton. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación que vimos la clase pasada, que la discutimos un buen rato, porque era la forma de trabajar el primer ejercicio. K sub 0 es igual a 1 sobre 4pi por E sub 0. ¿Sí? Eso trabajando en el vacío, pero si yo no trabajo en el vacío, pues debo multiplicar en el denominador, que yo les decía acá, el producto de la permitividad del vacío por la permitividad relativa. ¿Cuál es la permitividad relativa que me dan acá? Me dan a 3. ¿Sí? Me dan a 3. Que es lo que plantea el ejercicio. Me dan a 3. Permitividad relativa vale 3. Entonces iría en el denominador. Iría acá dividiendo. Me quedó re chiquitico. Me quedaría ahí dividiendo. Acá abajo. Entonces por eso, al ser lo único que cambia en la ecuación, pues ya dividiría acá entre 3 y obtendría el valor para cuando el medio no es el vacío, sino que es la parafina, en este caso. Esa es la forma de solucionar ese ejercicio. Preguntas de los ejercicios que hicimos. De este ejercicio. Profe, déjelo un poquitico para terminar de copiar. Profe, Dime. Ahí donde está E es igual a 8.85 por 10 a la menos 12, creo que a 2. Sí. O como que no es negativo, ¿no? El 8.85, sí, ese es por 10 a la menos 12 y es la permitividad del vacío. Si tú lo reemplazas en esa ecuación, obtienes el de 9 por 10 a la 9, que es la constante de proporcionalidad del vacío. Y si tú lo multiplicas por 3, obtienes la constante de proporcionalidad en el medio que estás trabajando, que en este caso es parafina.
Gracias. Bueno, Profe, perdón, o sea, aquí entonces tomamos la tomamos es de 8,85 por 10 a no, la ahí que. yo les estoy recordando la ecuación que estaban trabajando. Cuando nosotros estamos trabajando en el vacío, generalmente trabajamos esa permitividad como la permitividad del vacío. Si tú reemplazas en la ecuación 1 sobre 4pi por 8,85 por 10 a la menos 12, obtienes el valor que hemos venido trabajando para el vacío, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Con este del vacío, pues obteníamos esta respuesta inicial de 0,059 newton. Pero como me están diciendo que cambie el medio, entonces esta acá cambia. ¿Qué es lo que cambia de ella? Que tengo que multiplicar esta permitividad relativa por este valor de 3, que es lo que me da la parafina. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces esta K me va a cambiar, ¿sí? Por esta división. Entonces simplemente lo que me altera el producto de esta fuerza es esa división entre 3. Por eso es que yo divido 3 en este punto, ¿sí? Entonces quiere decir que la constante de proporcionalidad sí va a cambiar, va a tener un valor diferente, ¿sí? Que sería reemplazando este 8,85 por 10 a la menos 12 acá, este 3 multiplicando por 4pi y 1 sobre eso. ¿Sí? Ahí tendrías una nueva constante. Profe, esa constante me dio 3 por 10 a la 9. ¿Estoy bien? A ver, sí, y la hiciste solo con 8,85 por 10 a la menos 12. Si yo Eso la, lo multipliqué por 3. pero no multiplicaste con el 8,85, tienes que multiplicar con el Sí, 8. sí, o sea, digamos, multipliqué 4pi por 8,85 por 10 a la menos 12 por 3. Ajá. Y pues eso después 1 sobre el 1 sobre resultado ese. de eso y me dio Ajá. 3 por 10 a la 9. Sí, señor. A mí me da 2,99 por 10 al 9. Entonces, redondeando, supongo que el Excel redondea, entonces me queda así. Exacto. Lo mismo. Ahora hazlo quitándole el 3. El por 3. Profe, o sea, digamos para hallar esa constante lo que yo tengo que hacer multiplicar es poner 1 sobre 4pi por que el sería el que teníamos antes o sigue siendo No, la constante del vacío. Es la de 8,85. 8,85. Ajá. Profe, siempre va a ser el Ah, ok, mismo. pero no me daba. Dime que si E del vacío siempre va a ser el mismo, de Exacto. 8,85 por 10 a la menos 12. Sí, señor. Siempre va a ser el mismo. Ah, ok. Sí, señor. Profe, lo hice sin multiplicar el 3 y me dio 8,99 por 10 a la 9. Exacto. 8,99 por 10 a la 9. Redondeándolo, da 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Señora, en este caso el Excel pues me lo dejó en 8,99. Que es este valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre columna al cuadrado, que es nuestra K de siempre, ¿sí? Es nuestra K de siempre. Entonces, si tú trabajas esa permitividad con el vacío, pues entonces vas a obtener ese 9 por 10 a la 9. Pero como en este caso me están pidiendo que sea con parafina, entonces le agregas ese 3. Y fue donde obtuviste 3 por 10 a la 9. Y si te dan otro medio, pues vas a tener que reemplazar por otro valor acá. Hay tablas para hallar la permitividad. Si tú pones por internet permitividad relativa del agua salada, te sale un valor absoluto, así, sin unidad y sin nada. Y pones en Google, por decir así. Sí, profe, me da 2,99 por 10 a la 9.
Exacto, entonces es como si hubiéramos tenido acá la distancia, digamos, hubiéramos podido colocar ese nuevo K, el valor de la carga y esa distancia y nos tendría que dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Prácticamente, profe, lo que usted usó solo fue la ecuación, la primera ecuación y la dividió sobre tres para poder trabajar Sí, con la permitividad de la parafina, ¿no? sí, yo podría decir, y se puede hacer el ejercicio, yo podría decir, la distancia es 1 metro, pongámoslo así. Entonces, vamos a suponer eso. Yo voy a inventarme acá y voy a decir R, pues voy a mostrar que da lo mismo, R igual o 1 metro, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir, vamos a reemplazar, no en esta de arriba, sino que voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces voy a decir, igual a K en el vacío, lo voy a hacer con el vacío, a ver cuánto me da. Entonces con el vacío es con esta. Sino que también sabe que puede pasar, profe, que cuando uno, por ejemplo, en el caso puntual de no haber hecho ese ejercicio, pues uno era reemplazado esa acá, ya habíamos hallado la fuerza, la carga, y si hubiera hallado, uno, o sea, si no hubiera explicado, nos habíamos puesto a hallar K con este 8.85 por 10 a la menos 12 multiplicado por 3, o dividido por 3. Y allá la distancia. Si hubiera hecho otra cosa, yo lo hubiera hecho de otra manera, si no nos hubiera Sí, explicado. pues no, y eso está bien. Para resolver un ejercicio pueden haber muchas maneras. Y desde que nos dé el resultado y estés usando un buen procedimiento, está bien. Ese es el ejercicio que hay que hacer, analizarlo y mirar cómo se resuelve. Claro, se puede resolver de varias formas y estaría bien, ¿sí? Vuelvo y digo, si el principio que usas es acertado, ¿sí? Se puede hacer. Pregunta, Profe, profe, ¿de dónde sacas ese radio? No, existe una distancia. No, el 1 metro. Yo voy a suponer de 1 metro. La Ah, voy ok. a suponer yo, Ah, listo. ¿sí? profe, es que yo tengo una duda. ¿El resultado de esa última constante es 2.99 por 10 a la 9? Sí, sí. Ah, ok. Es más, ni siquiera se tiene que suponer, nosotros la podemos calcular, se puede despejar si queremos encontrar esa R. Ahí ya la podemos despejar porque como tenemos la fuerza nos dio vamos a despejarla, más bien, 0.5928 es el valor de la fuerza. Si yo voy a despejar R de acá, simplemente digo que R es igual a K por Q, que Q es este valor. ¿Cierto? Sobre la fuerza. Y todo esto tiene que estar elevado a una raíz. Vamos a ver si puedo colocar. No, creo que no. Más bien, elevémosla a 1 medio, que es lo mismo. Profe, o sea que esa fórmula quedaría R al cuadrado igual a la raíz de toda esa fórmula. Ajá, sí. O elevarla a 1 medio también da lo mismo, pero sí, señor. Si esta R va para arriba, esta F va para abajo y raíz para quitarle el cuadrado. Listo, miremos cuánto da R. 9 por 10 a la 9 por 76 por 10 a la menos 6 sobre 0.05928. ¿Cuánto les da? 11.54 me da a mí.
La gigante. A raíz. 3.396.83. ¿Ustedes cuánto les da? Me da 3.39 por 10 a la 3. ¿Alguien más? A mí me da un valor más grande. ¿Cuánto le das de profe? Sí, lo volví a hacer, me da un valor más grande. Espérate. Sobre punto Profe, una 6. pregunta. La permitividad de la parafina no influye ahí en esa constante. K. En la que estoy trabajando no, estoy hallándola sin nada, en el vacío. Menos. El primer evento, en el aire. A mí me da 3.396.83. También, profe, me da lo Sí, mismo. a mí me da eso. A Pero mí también, convirtiéndolo profe. me da 3.39 por 10 a la 3. Listo, ese valor nos da. Coulomb se va. Esto es Newton. Unidades. Tiene que quedar en metros, ¿no, profe? Newton, sí. Este Coulomb, sí, señor. Este Coulomb se va. Este 76. Profe, no sé si estoy mal, pero ahí queda como un Coulomb, ¿cierto? Sí, queda un Coulomb. Queda un Coulomb. Y no puede quedar un Coulomb ahí. O sea que no la podemos despejar de ahí. No podríamos Profe, despejar la distancia de ahí. ahí toca hacerle raíz, ¿no? Sí, sí le hicimos raíz, mira, está elevada a los medios. Entonces da metros, profe. Porque Coulomb, ¿no? No, no, porque nos está sobrando uno. O sea, no podemos despejar la distancia de acá. Sí, para probar lo que yo quería hacer, tendríamos que suponer una distancia porque no podemos hallarla ahí. Porque tendría que tener otra carga. Acá me está sobrando una. Entonces no la podría despejar de ahí. No lo Sí, podría hacer por ahí. queda metros cuadrados sobre Coulomb. Exacto. Y eso no es una R, no es una distancia. Entonces no lo podríamos despejar ahí. Entonces lo que yo quería hacer Profe, era pero suponer la distancia. Señor. creo que como dice el compañero Joseph, sí queda en metros, profe. No, no porque Es me sobra que, un Coulomb. pero digamos, el cuadrado de ese Coulomb se cancela con la Con la raíz. raíz. Y al Desaparece multiplicar, el o sea, y al dividir la C que no tiene cuadrado, al dividirlo por esa C que no tiene cuadrado, no se cancela. no, o sea, desaparece el Coulomb. Es lo que me estás Ah, diciendo. sí, por raíz, ese Coulomb al cuadrado se elimina, Desaparece. claro. Quedan Señor, ¿a dónde? Entonces el metro desaparece. El metro quedaría en metro en normal, metros, porque el como metro está normal. en la raíz, entonces ya. O sea, tú me estás diciendo que si yo cancelo esto con uno de Con un estos, Coulomb. eso Queda queda simple, Coulomb. queda Coulomb. Exacto. Y entonces después desaparece. Con el Coulomb de, ¿cómo es que se llama? De la carga. De la carga. Primero se cancelarían O los sea, que están primero harías elevados la al cuadrado raíz. por la raíz. Y después se cancelaría el Coulomb Pues por del eso, metro. se cancela con uno de estos. Aquí es donde tengo la duda, profe. No se podría, digamos, primero cancelar ese 2 con la raíz. Con la Quedaría raíz. solo el Coulomb, un Coulomb, y ese Coulomb se No, cancelaría con el de la carga. no, al final. No, no porque tú lo estás desapareciendo. Ok.
No, tendría que haber otro Coulomb para yo poder eliminarlo. Por ejemplo, en este caso Newton con Newton sí se va. ¿Sí? Me quedarían los metros cuadrados completos porque no tengo nada con que eliminarlos. Acá me quedaría un Coulomb y ese Coulomb está elevado a la 1/2. No se puede eliminar así solito. ¿Sí? Y si yo lo eliminara con la raíz, se eliminaría un Coulomb al cuadrado. No. No, ahí están inventando. No se puede. De esa manera no se puede. O sea, la única forma de desaparecer esos coulombs es que acá hubiese un coulomb al cuadrado. ¿Sí? Porque acá yo estoy eliminando uno, estoy dejando uno abajo. Entonces lo estaría dejando elevado a la 1/2. O estaría dejando raíz de coulomb, pero no eliminándolo. ¿Sí? Entonces no se podría. Entonces, la alternativa que les iba a dar para que probaran que está bien hecho el ejercicio es suponer una distancia cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo supongo 1 metro, ¿sí? Cualquier distancia. Yo lo que quiero probar es que me da igual. Yo no necesito la distancia porque es que no me la están preguntando. Entonces, yo supongo 1 metro y estoy diciendo que esa distancia está elevada al cuadrado. 1 metro elevado al cuadrado. Darle tantos paréntesis. 1 metro elevado al cuadrado. Acá me hace falta uno. Esa es esta ecuación. K por Q sobre la distancia al cuadrado. Esa es esta ecuación. Y entonces yo tendría que, para poder encontrar, digamos que este valor, lo que podría hacer es empezar a iterar para encontrar este valor de la fuerza. Si yo puedo empezar por 1, es más, hay calculadoras que lo pueden hacer y es iterar este valor de tal modo que yo pueda, como yo sé la solución, yo sé que es 0.05928, yo puedo empezar a iterar este valor para obtener ese valor de la fuerza, ¿sí? Al obtener ese valor de la fuerza, pues ya puedo, digamos que probar que si yo reemplazo esta nueva K, no por 9 por 10 a la 9, sino por 3, fue que nos dio 3 por 10 a la 9, obtendríamos este valor de F. Ninguno tiene una calculadora que itere, no, ustedes están, bueno, no sé. Vamos a ver cuánto nos da así, para ver si podemos iterar rápido. Iterar es como buscar el valor y las calculadoras científicas lo pueden hacer fácil. Por ejemplo, ahí, si yo utilizo 1, me da 684.000. Entonces empiezo a probar valores. 5. Tiene que ser un valor más pequeño. ¿Sí? Entonces, si me quieren ayudar es probar acá valores, acá, para obtener acá, ¿quién? A la fuerza que es 0.05928. Es la iteración que hay que hacer. Entonces yo multiplico 9 O por... sea, sería como hacer pruebas, probar varias hasta Exacto. que me dé el... Exacto, eso se llama iterar. Y hay calculadoras que iteran cuando yo les pongo ahí cuál es el valor del resultado que yo requiero, cuál es el valor de la variable, digámoslo así. Y en Excel también se puede hacer, encontrar ese valor.
Pero sí tiene que ser un valor grande. Señor Edson, no está en clase que me está escribiendo. Cuéntame. Profe, ahí te envié un resultado que me dio a mí. No sé si sirva. A ver. Miremos. 684.000. Sí, yo creo que es un valor grande. A mí me da ese mismo resultado, profe. 684.000. No, pero con ese valor me da 1. Ah, espérate, al cuadrado. No me da. Ya, dividido en 684.000, cierro al cuadrado. No. Ah, ok, sí, pero cuando reemplazan en 1, es que nosotros queremos, es que acá la fuerza de 0.05928, chicos, eso es lo que estamos buscando. Entonces, ustedes sí están poniendo cuidado. Pero así manual es complicado, profe. No, es de hacerlo. Digamos, si yo coloco 45.000 y lo elevo al cuadrado, me da 3.37 por 10 a la menos 4. Me está dando un valor muy, muy pequeñito. Y este valor me tiene que dar 5.9 por 10 a la menos 2, o sea que es más pequeñito. Si yo coloco 450, me da 3.37. Voy a colocar. Y, o sea, tenemos que cambiar no con 1 metro, sino con otras medidas. Para encontrar el punto 0.59. Esto es una prueba, ¿sí? Para encontrar el valor del ejercicio. Realmente la respuesta está dada, ¿sí? Sino que digamos que para hacer una prueba de que da igual si yo reemplazo en esa otra ecuación. Cuando yo utilizo el 9 o cuando utilizo el 3. Es lo que queremos hacer. Pues digamos como para eliminar la duda que pueden llegar a tener. Si yo trabajo con 850, la distancia me da .94. Creo que es más grande. Y esto me da 5.8 por 10 a la menos 3. Esta me da 1,2 por 10 a la menos 2. Entonces tengo que eliminar un 0. .58. Me hace falta un 0. .8 por 10 a la menos 3, 1, 2, más por 10 a la menos 2. Profe, con 3.400 al cuadrado se acerca. Con 3.400. .026 me está dando con 5.080. .026. ¿Cuánto dijiste tú? 3.400. Voy a probar esa, sí puede ser, porque yo tenía 5.080. .059. Sí, esa está bien. Ese es un buen valor. O sea que podríamos decir que R es 3.400. Bien. Profe, esas iteraciones se sacan con la constante del aire. Sí, ahí estamos trabajando con la constante del aire. Ah, sí. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar, te dio fue 3, ¿cierto? Es trabajar la otra constante, o sea, 3 por 10 a la 9.
¿sí? Cuando cambió ese valor por este 3, nos dio 3 por 10 a la 9, ¿cierto? Entonces voy a trabajar esta ecuación para probar que me da este punto 0,19. Control B. Entonces ese K, voy a pasar esto mismo. Como ya sé R, voy a reemplazar el R. Entonces este sería 3. Este sería el mismo y este sería el valor que encontró el compañero. 3.400. Y ahora miremos cuánto da. $1,97 por 10 a la menos 2. Es lo mismo, vea. 1,97 por 10 a la menos 2. ¿Sí? A la menos 2 porque corres el cerito. 1, 2. Da 1,97 por 10 a la menos 2. Ah, ya entiendo mejor. ¿Listo? Entonces, ¿sí ve que da lo mismo?